Bueno, eh, para este foro he preparado una presentación que llamé Desamurallar la educación. La idea de desamurallar la educación tiene que ver con una cierta concepción de la educación en la modernidad que nos acompaña hasta el día de hoy, con una escuela cerrada en sí misma, cerrada a la comunidad, cerrada a las transformaciones, y con una forma de mirar lo escolar en todos los niveles, separada de la comunidad, de las transformaciones contemporáneas, de los cambios que estamos y seguiremos viviendo. Por lo tanto, me he propuesto cómo pensar de otro modo, y para poder pensar de otro modo lo escolar necesitamos salir del pequeño y estrecho Zoom, para usar una metáfora, que nos hemos puesto, siempre reducido a problemas de currículas y metodologías, para pensar de una manera mucho más amplia lo que significa enseñar y aprender en este mundo contemporáneo. Por lo tanto, para poder hacerlo, inventé, por decirlo de algún modo, tres figuras diferentes, para pensar tres tipos muy distintos de educación en distintos contextos. No es una línea temporal la que lleva cada una de las figuras, aunque han sido inspiradas en distintos momentos de la historia de nuestra cultura. La primera figura la llamé la figura tradicional. Esa figura tiene que ver con la educación en la Grecia arcaica, con la educación homérica, con un momento donde aprender era una fiesta. ¿Qué quiere decir que era una fiesta? Era un encuentro de la comunidad, un encuentro emocionalmente importante, un encuentro colectivo que a través de la música, el recitado de lo que hoy son conocidos como textos homéricos, que no eran textos porque precisamente era una cultura oral, se transmitía el legado cultural, se participaba emocionalmente en ese encuentro, y el aprendizaje tenía que ver fundamentalmente con esa participación, con sentirnos parte de un mundo común y transmitirnos nuestros saberes. Luego vino Platón y mandó a parar. Empezó en la propia Grecia antigua un divorcio entre el saber y la emoción, entre el cuerpo y la sensibilidad, entre la teoría y la práctica, que nos acompaña hasta el día de hoy. Por eso la segunda figura la llamé los escenarios mecánicos, y tiene que ver con los desarrollos que condujeron a la escuela moderna. En esta escuela ya no tenemos un colectivo, sino un sujeto, un individuo que aprende con su cabeza, ya no con su cuerpo emocional, sino con su razón. Tenemos una escuela que está cerrada a otras influencias y que tampoco se brinda hacia la comunidad. Tenemos una escuela basada sobre todo en la repetición y en la disciplina, separada en compartimentos estancos, no solo cada maestrito con su librito, sino muchos libritos distintos para cada maestrito, poca comunicación entre las distintas áreas y básicamente una constitución de la relación de enseñanza-aprendizaje donde la emoción, los afectos, la sensibilidad son más bien molestos, dificultades que tenemos que sortear en un disciplinamiento de nuestro cuerpo, de nuestros afectos, de nuestro colectivo. Y una tercera figura que he llamado la de las redes fluidas, que tiene que ver con los desafíos contemporáneos que tenemos que afrontar en el cambio educativo. Esta figura de las redes fluidas tiene que ver también con otro cambio de lo que se ha dado en llamar las tecnologías de la palabra. La primera figura, la figura tradicional, es la figura de la escuela de la oralidad. La segunda, el escenario mecánico, es la figura de la educación
a través del libro de texto, de lo ya fijado. Y la tercera figura de las redes fluidas tiene que ver, por supuesto, con los cambios contemporáneos que hacen no solo a Internet, sino a todas las formas en que hoy nosotros nos comunicamos y podemos tener un encuentro multimedio, multimodo y formas que van de alguna manera erosionando esos muros y que esperemos permita a una escuela que empiece a ser permeable a su mundo. En este sentido, no limitarnos a problemas curriculares en el pensamiento de la educación es equivocar radicalmente el foco y el problema que estamos afrontando. Lo que tenemos que empezar a pensar hoy es cómo queremos vivir, cómo queremos convivir, qué tipo de sujeto, qué tipo de personas queremos ser, qué tipo de encuentros con el mundo, cuáles son los valores que vamos a privilegiar. En ese sentido, yo creo que los desafíos contemporáneos tienen que ver con cómo pasar de un conocimiento estático a un conocimiento como proceso. Salir de esta mirada del producto a la mirada de la producción. Y no solo para los alumnos, sino también para los docentes, que hasta el día de hoy más bien son un engranaje en una cadena de producción de unos saberes que se desarrollan en la universidad y que ellos meramente transmiten hacia los alumnos. Cómo combinar esos saberes establecidos, lo que ya sabemos, el acervo cultural, con las innovaciones. ¿Qué desafíos se nos plantean? Cómo transitar un paso de lo que han sido las perspectivas disciplinarias, el saber individual y la organización jerárquica de la escuela, a una construcción colectiva, fluida, emocional, sensible, capaz de producir en configuraciones dinámicas. Es por eso que quiero destacar, como para poner en discusión este foro, algunos elementos que tienen que ver con el cambio en estos momentos. La escuela mecánica, la escuela moderna de la que vivimos, tenía unos altísimos muros, tanto hacia afuera como hacia adentro. ¿Cómo desamurallar? ¿Cómo salir de esta perspectiva dicotómica, cerrada en sí misma, disciplinaria, y abrirnos a una transformación? Tiene que ver, entre otras cosas, con un cambio radical de la concepción del conocimiento y de quién conoce. Voy a marcar algunos ítems fundamentales para dar lugar a la discusión. El primer punto yo lo he llamado del conocimiento racional individual a la inteligencia colectiva y activa. ¿Cuáles serían los ejes para poder pensar esta transformación? Por un lado, la cultura moderna se construyó a partir de un supuesto del sujeto racional. Tenemos que poder pensar sujetos encarnados, sujetos entramados en un colectivo. Salir de los contenidos estandarizados y abrirnos a campos problemáticos, donde pasamos de una estética de la repetición a una estética de la exploración. Salir del conocimiento producto al saber hacer en contextos cambiantes y de una inteligencia normal a el pensamiento de una diversidad de producciones donde cada sujeto aporta en un equipo de trabajo, en un mundo relacional. Por eso creo que el cambio central tiene que ver tanto con los valores como con los estilos vehiculares. Vamos a pasar de un aprendizaje basado en el recordar y el repetir, acumular, a uno que se construye desde la exploración compartida. De un aprendizaje que solo valora lo convergente, lo ya sabido, a uno que se atreve a explorar mundos desconocidos. De la disciplina jerárquica al diálogo heterárquico. Y a partir de esto vamos a encontrar un cambio radical en el maestro, que era un transmisor para ser un compañero guía de un alumno al que se concibe como un sujeto pensante, sensible, inteligente y capaz de producir en un conjunto, en un colectivo que excede largamente el de su propia escuela para abrirse, recibir y dar en su comunidad y más allá de su propia comunidad hacia la red global que hoy en este mundo pequeño estamos construyendo. Por eso creo que uno de los
puntos claves es también una transformación de las concepciones de los directivos, de pasar de un rol panóptico donde están observándolo todo a un rol activo que produce y promueve alegría en una nueva fiesta multimedia para la educación del siglo XXI.